Instagram y sus descripciones. Parte 2. Los que ponen su signo. Virgo, Libra. Sí, ya te vimos, sobre Virgo, a ver. Buenas noches, muchachos, espero estén muy bien. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ya creo que estoy compartiendo pantalla y ya voy a hacer la presentación. Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar siendo las 8:02 de la noche. Vamos a iniciar nuestra sesión del 1 de diciembre del 2025. Listo, entonces, permítanme un segundito, yo abro acá. Listo. Bueno, de nuevo, buenas noches para todos, para quienes acabaron de ingresar. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy que se denomina Taller de Negociación. Y básicamente estas evidencias son del componente de emprendimiento. Entonces recordemos que habíamos trabajado ya en nuestra primera entrega, hicimos una evidencia que era individual, ¿cierto? En este caso ya la segunda y última evidencia para los programas técnicos es este taller de negociación que es grupal. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, se organicen en los equipos de trabajo y realicemos la actividad en grupo. ¿Listo? Mi nombre es Denis Patricia Ruiz, acá el segundo, porque ajusté las diapositivas que la profe Andrea inicialmente generó. Entonces, bueno, acá les repito mi nombre, Patricia Ruiz, para que les quede más fácil. En cuanto a las evidencias, ya la mayoría de ustedes han subido nuestra primera evidencia. La idea es que con esta segunda evidencia, si quizá les hace falta la anterior, por favor, la subamos juntas para que quedemos al día la próxima semana. ¿Listo? Entonces, ideal adelantar esta semana. Esta actividad, como les indicaba, es grupal. ¿Listo? Inicia el 1 de diciembre y cierra el 8 de diciembre, de hoy en 8 días. Entonces, aprovechar esta semana o si van a trabajar
el fin de semana. Importante, por favor, dejar al día esas evidencias. Listo. Entonces, básicamente, ya les voy a indicar el marco como teórico de esta evidencia. Estoy acá dando ingreso. Básicamente, es el marco conceptual de negociación. Gracias. Creo que por acá alguien me está ayudando a dar ingreso. Muchas gracias para arrancar. Entonces, el taller se denomina taller de negociación y básicamente vamos a ver el concepto de negociación. Entonces, este taller que vamos a hacer cuando ustedes lo alíen en la plataforma ya mañana, les va a aparecer un caso, ¿sí? Es un estudio de caso, entonces la idea es que en sus equipos de trabajo lo desarrollen y ya les voy a dar las indicaciones de cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a subir. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es el concepto de negociación. Hay muchos conceptos cuando hablamos de negociación, hay mucha información. En Sayuna hay bastante material. Acá yo les comparto como lo más importante, lo que más necesitamos para la entrega de la evidencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Dentro de esta evidencia que vamos a realizar, vamos a repasar el concepto de negociación, porque es importante en qué momentos se aplican los procesos de negociación, ¿cierto? Principalmente en procesos de resolución de conflictos. Entonces, la negociación todo el tiempo está vigente y la estamos manejando a nivel personal, familiar y laboral. Entonces, digamos que este proceso de negociación tiene un contexto muy amplio. Y nos dicen que este proceso puede afectar, perdón, positivo o negativamente el logro de nuestros objetivos. Entonces, es importante tener en cuenta este concepto de negociación que es súper importante. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la primera parte de lo que vamos a ver, ¿no? Concepto de negociación, importancia, cómo se aplican los contextos, la importancia en la resolución de conflictos. Dentro de ese concepto de negociación, cómo interactuamos, cómo nos comunicamos es un aspecto importante. Y los efectos que tiene el saber negociar. Entonces, eso es una habilidad que deberíamos fortalecer bastante. Otro tema que vamos a ver conceptualmente son los elementos de la negociación y por qué son factores claves dentro del proceso de negociación. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Cómo llevamos de manera efectiva un proceso de negociación y cómo fortalecemos esas habilidades que forman parte del proceso de negociación. Acá hay algunos que, si ustedes recuerdan bien, fue lo que trabajamos en la evidencia anterior, el tema de autoconfianza, de adaptación, de fijación de metas, planeación, entre otras, porque eran vías, ¿no? Las que hemos revisado la vez pasada. Y todas esas habilidades nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Entonces, eso es lo más importante. Sabemos que el proceso de negociación o de lo que les estaba contando, pues no solamente se trabaja en el ámbito laboral o de emprendimiento, sino todo el tiempo estamos en un proceso de negociación con la familia, con los amigos, ¿cierto? Todo el tiempo estamos negociando porque estamos tratando de llegar a unos acuerdos, aunque es un tema que no es, a veces uno piensa que lo más básico es fácil, pero realmente no lo es tanto. Si lo hablamos desde el concepto de emprendimiento, es importante tener en cuenta estos 3 puntos que ya se los voy a explicar más adelante, que es el tema de intereses, de llegar a acuerdos y de ciertas técnicas que se utilizan en negociación, que ahorita vamos a ver un video de una forma de manejar o de llevar a cabo los procesos de negociación. Entonces, cuando ustedes investiguen o si miran de pronto en internet van a encontrar
algunos aspectos de intereses. Entonces, inclusive para ese aspecto se hace análisis de involucrados. En el análisis de involucrados, cuando ya es algo un poco más avanzado, allí se hacen unos matrices o unos cuadros en donde se analizan los intereses de cada uno de los involucrados o de los actores. En este caso acá se le llama como los roles, ¿listo? Entonces eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué debemos tener presente? Que cada actor o cada persona tiene unos intereses diferentes. Y para poder llegar a un acuerdo, pues tenemos que analizar cuáles son los intereses de cada uno y luego ahí sí conciliar. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, acá tenemos nuestro primer videito, acá el mouse. Ya, se los voy a abrir aquí. De una vez voy a dejar de compartir un momentico acá para compartirles la pestaña. Y ya les comparto pestaña y me confirman ahorita, porfa. Sí, están escuchando y bien. Ese es un video cortico que trae Sayuna. Sayuna tiene mucha información muy interesante. Yo tomé como lo más importante. Trabajo. Listo, entonces por acá ya estoy compartiendo los anuncios. Un segundo. Y lo voy a devolver porque se me adelantó. Listo, entonces voy a correr un momentico el video, es muy cortiquitico y ustedes me confirman si se está escuchando y viendo bien. Voy a cerrar la cámara para que nos corra súper bien el video y cierro un segundito acá el micrófono para validar que se esté escuchando y viendo bien. Emprendimiento y negociación. ¿Sí se está escuchando y viendo bien, muchachos? Sí, se está escuchando perfectamente. Señora. Listo, muchas gracias. Entonces ya vamos a estar muy atentos a este video súper cortico porque nos van a dar bastante información clave. Hola viajero, ahora que tienes una estrategia llena de acciones creativas para cumplir con tu sueño, quizás deberías pensar en sumar más gente a tu causa. Ningún sueño puede lograrse sin la ayuda de otras personas. Por eso, en la tercera y última parada de la Villa del Diseño, aprenderás a manejar tus relaciones con los demás a través de la negociación. La negociación es la herramienta poderosa en el camino hacia el logro de tus sueños, porque te permite construir acuerdos con otras personas, obteniendo recursos valiosos que harán más fácil el logro de tus objetivos. Para realizar una negociación exitosa debes tener en mente los siguientes elementos. 1. Ten en cuenta el tipo de relación que tienes con la otra persona. No es lo mismo negociar con un amigo que con un desconocido. 2. Cuida la comunicación. Es la base de la negociación. Sé empático y escucha atentamente al otro. 3. Indaga sobre los intereses del otro. Así podrás encontrar puntos en común sobre los que puedes llegar a acuerdo. 4. Sé flexible y crea opciones con tu contraparte. 5. No te bases en tu opinión. Busca tener a la mano criterios objetivos, información que te ayude a realizar negociaciones más realistas. 6. Igual que la estrategia, ten siempre a la mano una alternativa o plan B, al que puedes acudir en caso de que no llegues a un acuerdo. Trino particular. Contraparte. Listo. Listo, muchachos. Voy a dejar de compartir un segundo y les comparto las diapositivas. Entonces, acá básicamente nos hablaban de unos aspectos muy importantes en el proceso de negociación, ¿cierto? Nos hablaban de algunos elementos que ahorita vamos a profundizar un poquito más en cuanto a puntos importantes en el proceso de la negociación.
Entonces, acá en el pantallazo que alcancé a tomarle al video, nos hablan de estrategia y de sueño. Entonces, nos dicen que para lograr nuestros objetivos normalmente no lo podemos hacer solos, ¿cierto? Que normalmente, pues, varias personas o equipos somos los que trabajamos para cumplir esos objetivos. Y nos hablan de esos aspectos importantes a tener presente, ¿cierto? Primero revisar el tipo de relación, el tema de trabajar aspectos de comunicación, eso es muy importante porque no es tan fácil ese tema de comunicación, a veces se complejiza un poco, entonces hay que trabajarle bastante, inclusive en cómo lo hacemos, cómo nos comunicamos, porque muchas veces, como solimos decir, no es lo que se dice, sino el tonito, ¿no? O sea, es cómo lo decimos. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa comunicación asertiva, ¿cierto? Sobre todo en comunicación es uno de los aspectos más importantes en la negociación, aunque hay otros, ¿cierto? El tema de hacer indagación de los intereses, porque, digamos, una veces no analiza que mis intereses son diferentes a los de la otra persona y tenemos que empezar a comprender cuáles son los intereses de los demás para poder lograr o llegar a acuerdos. Esos son de los aspectos más importantes que nos decían. No sé si algo se me esté quedando por fuera, si me quieren escribir acá por el chat de lo más importante que recuerden, muchachos. Entonces acá les hablé yo de comunicación, ¿cierto? El otro es analizar el tipo de relación. ¿Qué más de los que ustedes recuerden? Indagar, por acá está escribiendo en el chat, indagar los intereses de los involucrados. No sé qué más, muchachos, eran como 7 puntos. ¿Cuáles recuerdan ustedes? ¿Sí recuerdan o no recuerdan nada? Bueno, sigamos, porque los veo como dormidos. ¿Tocan? ¿Están cansaditos? Listo, entonces, acá aspectos importantes dentro del proceso de negociación, generar habilidades, ¿cierto? Y nos hablaron de varios aspectos, de analizar los intereses, de analizar qué tipo de relación tenemos, que no es lo mismo hacer un proceso de negociación con la familia, con los hijos, con el esposo, sí, o con una persona ya externa, ¿cierto? Y acá vamos a ver el concepto en sí del proceso de negociación. Entonces, para ustedes, muchachos, ¿qué es un proceso de negociación? Para ustedes, en sus palabras, porfa, cada uno en el chat, estamos 24 conectados, por favor, cada uno me va a escribir muy concretico para ustedes qué es el proceso de negociación. ¿Listo? Entonces, acá espero a que ustedes me vayan escribiendo. A ver si me deja poner acá algo adicional. Listo, ya por acá están escribiendo. Entonces,
Cuando dice Edison, es cuando dos partes con intereses o necesidades diferentes llegan a un acuerdo mutuo. Muy bien, llegar a acuerdos, eso es un aspecto clave, ¿cierto? Llegar a acuerdos porque normalmente los intereses son diferentes. Muy bien, Edison. Laura, un diálogo entre personas que buscan llegar a un acuerdo. Muy bien. César es cuando dos o más personas discuten un tema y llegan a un mutuo acuerdo. John Edison, proceso en el cual dos partes con intereses que pueden ser similares o diferentes concertan un trato. Llegar a un acuerdo que favorezca a ambos, lo que dice Walter está súper para el taller que tenemos que hacer. Zoraida, buscar que más partes interesadas. Sí, buscar las partes interesadas no necesariamente siempre son solo dos, pueden que sean más, 4, 5, 6, 7 las partes interesadas y se busca un gana-gana. Muy bien. Juliet, muy bien, es una serie de, ahora me subí, es una serie de etapas mediante las cuales dos o más partes buscan llegar a un acuerdo. Muy bien, un acuerdo específico. Implica comunicación, intercambio de información que normalmente se hace dentro del proceso de comunicación y concesiones. Muy bien, hay que ceder. Darcy, se puede conceptualizar como un diálogo entre dos o varias personas para alcanzar un acuerdo. Muy bien, dos o varias o más. José, es un espacio de comunicación, ahora me subí, donde dos o más personas buscan llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Jennifer es el diálogo entre dos o más personas para llegar a un acuerdo. Listo, entonces vamos a ir para que avancemos. Entonces, como ustedes bien indican, la negociación es un proceso entre seres humanos, ¿cierto? Nos indica acá el material desayuna que es un proceso cotidiano. Todo el tiempo nosotros estamos en proceso de negociación, desde que vamos a desayunar, que vamos a almorzar, todo son procesos de negociación. Es decir, que todo el tiempo nosotros estamos negociando, ¿cierto? Sin darnos cuenta. Estamos cediendo, estamos llegando a acuerdos, entonces todo el tiempo estamos en proceso de negociación. ¿Cuándo se genera una negociación? Cuando tenemos diferentes puntos de vista, puede que algunas veces sea muy fácil llegar a acuerdos, en otras es un poco más complejo. Normalmente, o lo que suele ocurrir es que los puntos de vista o preferencias, pues normalmente son diferentes. A veces ya es más sencillo que nos conocemos o a veces conciliamos fácil, pero casi siempre las preferencias son diferentes, ¿cierto? Inicialmente suele ocurrir eso. Lo que busca siempre es encontrar un desenlace favorable, es decir, poder llegar a un acuerdo. Pero puede que se imponga alguna solución unilateral. Eso puede ocurrir. Muchas veces en las empresas pues ocurre eso, ¿cierto? No nos preguntan que cómo queremos, de pronto es un desempleado, le dicen, ay, ¿usted qué opina? No, pues son cositas o elementos que son impuestos desde a veces desde la familia o desde las empresas o bueno, otros aspectos. Entonces, por eso acá en la última idea principal nos dice que no puede o no, que está un poco como para corregir esa reacción, puede o no quererse imponer una solución unilateral. Puede que sea entre un acuerdo mutuo, pero también a veces en ciertos procesos de negociación hay cierto nivel de imposición unilateral. Unilateral es que uno de los dos impone, ¿cierto? Decide e impone lo que ha considerado. Como les digo, a veces en los aspectos laborales, en algunas ocasiones son decisiones unilaterales. Entonces, les contaba que en Sayuna hay una información, yo acá tomé lo más importante, pero en Sayuna de material complementario hay mucha información que pueden ir a revisar. Dentro de lo más importante de acá, les puse como
una captura de pantalla. Nos hablan de la relación entre el emprendimiento y la negociación, en donde ya nos vamos a ir un poco más al tema empresarial o de emprendimiento, ¿cierto? Ya vimos que el proceso de negociación viene desde lo cotidiano hasta lo más, sí, avanzado, inclusive procesos de negociación internacional son mucho más complejos. Acá lo vamos a ver un poco más intermedio, ¿no? Ni muy, ni tanta. Entonces, nos dice que ese proceso de negociación, cuando estamos hablando de aspectos de emprendimiento, es muy importante y es fundamental para lograr esos objetivos. ¿Qué debemos tener en cuenta en los procesos de negociación? Que es una interacción con las otras personas, que somos seres sociales, ¿cierto? Todo el tiempo estamos interactuando, comunicando. Y lo que principalmente se promueve son relaciones de confianza, generar espacios de negociaciones, generar procesos de diálogo, de concertación. Y nos dicen que eso es clave para llevar a cabo nuevos proyectos. Acá yo lo repetí, no lo borré porque me quedó tan bonita las diapositivas que bueno, acá básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, enfocados en procesos de confianza y el enfoque de generar espacios de negociación. Entonces, ¿qué más es importante tener presente para ahorita que vayamos a resolver el caso? Todos estos aspectos son importantes, ¿sí? Un ejemplo, acá nos están hablando que se debe promover las relaciones de confianza, entonces tenemos que tener siempre en mente ese elemento cuando vayamos a solucionar el caso, ¿listo? Son aspectos que debemos tener siempre presentes para poder resolver. ¿Qué nos dicen también? Que la negociación es importante y adicional tiene unos elementos, ¿cierto? Dentro de algunos de los elementos del proceso de negociación está el identificar los intereses, que era algo que nos mencionaban en el video inicial, y es que debemos saber cuáles son los intereses de los demás, o digamos las personas o los que están interactuando, o de la contraparte. En negociación se utiliza ese término. Por ejemplo, si estamos haciendo una negociación con otra empresa, pues esa otra empresa es la contraparte, debemos analizar muy bien cuáles son los intereses que ellos tienen, ¿cierto? Y lo otro que también nos hablaban en el video era que no siempre se llega a acuerdos. Entonces, adicional a tener varias opciones para llegar al acuerdo, debemos también tener unas alternativas o unas opciones que podríamos abordar en caso tal de que no lográramos una negociación, ¿cierto? Y eso también lo vamos a ver ahorita en un video de la técnica, de una de las principales técnicas que se lleva a cabo en el proceso de negociación. Entonces, ¿qué más nos explican acá que es importante? Es decir, todo ese proceso de negociación y todos esos elementos que ya los vamos a ver son importantes para poder tener relaciones de éxito en los procesos de emprendimiento y en los familiares también. Ahorita ustedes se van a dar cuenta en la información en el video que vamos a ver que hay unos aspectos que podemos aplicar en la vida cotidiana y que hay habilidades personales que podemos fortalecer para mejorar en estos procesos de negociación. Entonces, lo que vamos a ver enseguida es cuáles son los elementos de negociación y por qué son tan importantes esos elementos. Entonces, ¿cuántos son los elementos que nos mencionan? Por acá está el número, ¿cierto? Nos dice que hay elementos de negociación y que están inmersos en todos esos procesos y en el encuentro o llegar a un punto de acuerdo. Entonces nos dice que son ¿cuántos elementos, muchachos? 7, ¿cierto? Nos dice, para resolver esas preguntas de elementos de negociación, son 7 los elementos. Y dentro del
proceso de negociación nos hablan que hay un método importante que es el método de negociación Harvard, que se construyó en 1979 y como su nombre lo indica, como es el método Harvard, pues viene de la Universidad de Harvard y es alguno de las principales herramientas o modelos de negociación que nos permite trabajar en el proceso de cooperación. Entonces, eso es muy importante. Esta partecita está con citas, se tomó de la Universidad Manuela Beltrán en cuanto al concepto de el método de negociación Harvard, que la idea es que utilicemos ese método para llevar a cabo la evidencia. Antes de ir a ver puntualmente los elementos, que es lo que vamos a tener que abordar para desarrollar el taller, acá están como los momentos del proceso de negociación, que es antes, durante y resultado de la negociación. Antes de la negociación, nos dicen que debemos tener presente qué tipo de relaciones, ¿cierto? Y trabajar en el proceso de comunicación dependiendo del tipo de relación, que es lo que nos muestra acá en la parte superior la diapositiva. Luego nos hablan que durante la negociación debemos tener 3 aspectos presentes, que son los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Que ya lo hemos hablado como 4 veces. ¿Cuáles son los intereses de los involucrados? ¿Cuáles son las posibles opciones? ¿Cierto? Que tiene que ver, digamos, con cómo podemos llegar a un acuerdo, sin valga la redundancia, de acuerdo a los intereses de cada uno de los integrantes y trabajar con criterios objetivos, que eso también nos lo decían en el video, y es tratar de no ser tan subjetivos en los procesos de negociación, sino estar como más aterrizados y ser muy objetivos en este aspecto. Entonces, eso durante la negociación. Y resultado de la negociación, pues están las diferentes opciones o alternativas que se pudieron plantear o la alternativa que se escogió y a qué acuerdo se ha llegado en ese proceso de negociación. Acordémonos que también nos decían en el video que no necesariamente siempre llegamos a un acuerdo. Entonces tenemos que adicional a tener esas opciones en cuanto a los acuerdos a los que podemos llegar, tener alternativas. Si el plan A, plan B, plan C, plan D, todo lo que podemos tener presente en cuanto al proceso de negociación. ¿Listo? Hasta ahí no sé si tengamos dudas, inquietudes, consultas. Voy a dejar de compartir porque voy a abrir un videito. Entonces, hasta ahí no sé si tengamos alguna duda. O hasta No, señora. ahí. Ok. Listo. Este es un tema súper chévere. De pronto la hora, a veces uno está un tris cansado, pero es muy interesante este tema de negociación. Estoy por acá ya copiando y abriendo el video, un videito que se llama El método Harvard de negociación, que es el que nos refiere Sayuna. Entonces ya les voy a compartir el método Harvard de negociación, que probablemente sí lo conozcan ustedes. ¿Ustedes sí saben o han escuchado del método Harvard en sus empresas o de pronto en algún proyecto? Me pueden poner, miren, estas reacciones. Pulgar arriba, Juan Camilo dice que no. Pulgar arriba si sí lo han utilizado. Y carita sorprendida si no. Jesús como que sí lo conoce. Jesús Torres dice que sí. Juan Camilo Bedoya dice que no. José que no. José, bueno, tengo a José Sotelo y José Hernández, no me había fijado que hay 2. Listo. Creo que la mayoría no lo hemos escuchado mucho y hay libros completos de
el método Harvard. Es muy chévere porque tenemos que ir fortaleciendo y siempre vamos a aprender. Entonces vamos a ver este videito. La idea es que tomemos como las ideas principales. Edinson, él les preguntaba que si han escuchado o si han trabajado con el método Harvard. Con el método Harvard de negociación. Es tu viejo profesor de inglés. Y este es tu nuevo profesor de inglés. Listo, entonces creo que la mayoría no mucho. Entonces, ya les estoy creo que compartiendo la pestaña, sí. Entonces vamos a ir a ver y ya vamos a tomar ideas principales. Yo voy tomando acá ideas principales también en el chat. La idea es que ustedes me ayuden también acá en el chat a ir participando con ideas principales de lo que nos comentan del video del modelo, el método Harvard de negociación. Detenerme en el llamado método Harvard de negociación porque es sencillo y práctico. Este método busca como objetivo final que ambas partes salgan ganando, es decir, una negociación win-win. Parte de lo que contiene el método te resultará familiar porque lo hemos ido viendo, pero merece la pena detenerse en él porque se trata de un método simple y estructurado que muestra los 7 aspectos básicos para llevar la negociación a un buen término y que nadie salga perdiendo. Es seguramente uno de los métodos de negociación más seguidos en el mundo y es evidente que funciona. Así que vamos a verlo. El método Harvard parte de 4 premisas. Separar a las personas del problema objeto de la negociación, concentrarse en los intereses de ambas partes y no en las posiciones, generar distintas opciones que beneficien a todas las partes y basar el acuerdo en criterios objetivos. Y se centra en 7 elementos. En primer lugar, los intereses, es decir, lo que se desea obtener de forma clara, tanto por tu parte como por la de tu interlocutor, aquello que os lleva a sentaros en la mesa a negociar. En segundo lugar, las opciones. Cada parte de la negociación tendrá una opción que será su favorita, aquello que le gustaría obtener, pero es probable que exista un único de opciones que también satisfagan a las dos partes. Cuantas más opciones se valoren, mejor será la que resulte elegida para responder a los objetivos de ambos. En tercer lugar, las alternativas. No todas las negociaciones acaban en un acuerdo. Este método plantea que se debe pensar qué alternativas hay en caso de no alcanzar el acuerdo. Incluso desarrollaron el concepto de BATNA, que es el acrónimo de Best Alternative to a Negotiated Agreement, o en español MAPAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Pero esto no es una opción más, digamos que es un plan B, en caso de que no haya acuerdo en la negociación. Una vez hemos definido esta alternativa, podemos negociar mejor, porque podremos comparar cualquier opción que se negocie con la mejor alternativa que tengas en caso de no haber acuerdo. Este concepto es importante, así que voy a poner un ejemplo práctico. Ves una oferta de empleo y envías la solicitud. Te llaman, te entrevistan y estás en la fase de negociar las condiciones. Para negociarlas mejor, deberás previamente meditar bien qué alternativas tienes si no negocias. Supón que tienes un buen trabajo, en el que estás contento o contenta, te gustan tus funciones y no está mal pagado. Pese a ello, enviaste la solicitud porque es una empresa más grande que la tuya y con más renombre y quizás el sueldo fuese más alto. Cuando vayas a negociar tienes que tener clara tu mejor alternativa, que en este caso sería permanecer en tu empleo con las condiciones que ya conoces. Otras personas tendrán otras opciones. Puede que vayas a negociar y tu mejor alternativa sea tu actual trabajo, en el que puede que te paguen bien, pero te sientes infravalorado y hay mal ambiente de trabajo. Si esa es tu mejor alternativa, la negociación va a ser muy distinta. En cuarto lugar, siguiendo con los elementos del método, está la legitimidad. Se refiere a que la mejor forma de que la otra parte entienda tu punto de vista es mostrárselo en base a criterios objetivos. Por ejemplo, si el precio de tus productos es 10 y los datos públicos y objetivos muestran que es el precio medio del mercado, tendrás un argumento objetivo sobre ello. En quinto lugar está la comunicación. Se trata de saber qué decir y cómo hacerlo
para comunicarse de manera efectiva con la otra parte. Destaca la escucha activa como base fundamental para una comunicación fluida. En sexto lugar, relaciones. La relación que se establece entre las partes durante la negociación es importante. El acuerdo no será bueno si se daña la relación entre los que están negociando, ya que las mejores negociaciones se llevan a cabo con aquellos que ya hemos negociado y con los que negociaremos en el futuro. Esto podríamos resumirlo como establecer relaciones a medio y largo plazo. Para ello, es necesario saber resolver las diferencias y no mezclar lo personal con la negociación. En séptimo lugar está el compromiso. La negociación, cuando hay acuerdo, termina con el compromiso de ambas partes de cumplir lo pactado. Pueden ser acuerdos verbales, pero lo habitual y recomendable es que lo antes posible sean puestos por escrito y firmados. Estos acuerdos deben ser verificables, duraderos, prácticos y fáciles de entender. Como puedes ver, el método Harvard de negociación es práctico y útil. Si quieres saber más sobre él para poder aplicarlo en tus negociaciones, te recomiendo el libro Obtenga el sí, de Roger Fisher y William Ury. ¿Qué pasaría si pudieras... Listo, entonces, pues básicamente este es el videito que les quería mostrar, donde hay bastante información, si se dan cuenta, y alcancé a tomar como lo más importante, o sea, hay bastante información sobre el método Harvard, y ya les comparto pantalla. Acá en la diapositiva les tomé como el pantallazo de los tres principales conceptos o de los primeros conceptos asociados al tema de el proceso de negociación dentro de las premisas, ¿no? Lo más importante acá dentro de ese video es que nos habla sobre las premisas del método Harvard y lo enfocan sobre resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos mencionan es cuando vamos a resolver un conflicto, es separar a las personas de los problemas. Entonces, digamos que eso tiende a ser un poco más objetivo, tiende a ser un poco más objetivo y se busca no vincular como las personas en sí respecto a los problemas, ¿cierto? Sino separar y enfocarnos, dividir el tema de las personas, o sea, separarlo y no tomarlo tan personal, que muchas veces es uno de los principales errores que se cometen o cometemos en esos procesos de negociación, ¿cierto? Eso en cuanto al primer aspecto. El segundo, concentrarnos en los intereses de ambas partes, si pensamos que son dos las partes que están negociando. Entonces, no cuál es la posición, es decir, no ser tan subjetivo, sino irnos más como al último punto que nos muestran en el slide, que es el de basar el acuerdo en criterios objetivos, es decir, ser más objetivos, enfocarnos en los intereses y no en cómo es la posición de cada uno de los que están vinculados en el acuerdo. Y tenemos también el de generar distintas opciones que beneficien a todas las partes. Entonces, la idea es tratar de buscar gana-gana. A veces no es tan sencillo, a veces uno de los involucrados gana más que el otro. Eso suele ocurrir, si no es 50 y 50, pero se busca que se beneficien todas las partes. ¿Listo? Entonces, básicamente esas son como las premisas. Mañana en la tardecita les voy a estar compartiendo la grabación y en el resumen les voy a compartir estas diapositivas, las paso a PDF y se las comparto por si quieren volver a ver este videito. El otro es súper cortico también, pero es bien interesante, entonces para que lo tengan allí de material de apoyo. ¿Listo? Para su ejercicio. Ahora ya vamos a ir puntualmente a ver la evidencia que debemos llevar a cabo. ¿Listo? Entonces,
Creo que ahí les estoy compartiendo pantalla. Sí. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar este caso que se va a enfocar en el análisis de los elementos del triángulo de la responsabilidad para la ejecución de técnicas de negociación. Entonces, ya vamos a ver ahorita este aspecto de triángulo de responsabilidad, que eso es también otro aspecto que vamos a aprender hoy. Entonces, voy a leerles acá el caso. Voy a salirme un momentico y les voy a compartir el caso. Cuando ustedes van a, ¿cuándo van a qué? Cuando van al material de apoyo, ahí a la evidencia, mañana que ya va a estar lista, van a encontrar dentro de los anexos, acá lo redejo un tricito, este anexo que se llama formato lactifeliz y los lecheros. Sí, ese es el caso, lactifeliz y los lecheros. Y acá está el caso completico, es un poquitico largo, pero debemos tener presente muchos de los aspectos que nos van a mencionar acá. ¿Listo? Entonces, el caso, ¿cómo se llama? Lactifeliz y los lecheros. Y nos empiezan a comentar que el caso arranca o la situación arranca explicándonos quién es Lactifeliz. Entonces nos dicen que Lactifeliz es una empresa que lleva 20 años trabajando en el departamento de Cundinamarca. Entonces ahí nos están dando como el contexto de ubicación, ¿cierto? Nos dicen que esta empresa todos los días hace un proceso en donde sus transportadores recogen la leche del 70% de las fincas lecheras de la región de Cundinamarca, ¿cierto? Ya ahí nos habían mencionado. Luego nos aclaran que hasta hace pocos días sus productores habían considerado que la empresa era excelente, es decir, que Lactifeliz, que es la empresa, es una excelente empresa en el cumplimiento de sus obligaciones y que se sentían bastante cómodos de trabajar con ellos. Entonces hay dos involucrados, hay dos actores. Uno es Lactifeliz, que es la empresa como que comercializaba todo el tema de lácteos, ¿cierto? El otro involucrado o los otros actores o los otros roles son los lecheros, los que tienen sus vaquitas y van recogiendo el producido y se lo entregaban a Lactifeliz. Acá nos decían que como el diagnóstico inicial es que se sentían bastante cómodos, ¿cierto? De trabajar con ellos. Recibían su pago a más tardar cada 30 días. Entonces ahí la empresa como que les va pagando como con un mes de vencimiento y empieza a ver, a mostrarnos como el aspecto ese era lo positivo que le veían y que otras empresas que eran la competencia de Lactifeliz no tenían tanto compromiso y se demoraban más. Nos dicen que se demoraban hasta 90 días en generar los pagos de esos productos lácteos que vendían las fincas lecheras en Cundinamarca. ¿Listo? Luego nos dicen, sin embargo, debido a un cambio en el personal, o sea, hay varios aspectos que deberíamos ir revisando, es decir, que como que esta situación de cambio de personal de calidad, los lecheros están recibiendo, es decir, los productores, las personas de las fincas, están recibiendo devolución masiva de su producción, ¿cierto? Es decir, no les están recibiendo su producción de leche. Lactifeliz manifiesta que se encuentra en un proceso de certificación, entonces acá hay otro aspecto clave, la idea es que si quieren pueden ir subrayando las ideas principales para tenerlo presente en la resolución del caso. Acá le puse azulito. Entonces, Lactifeliz manifiesta que se encuentra en un proceso de certificación y que los estándares de calidad
son mayores o más altos. Entonces, esos pueden ser aspectos que están influyendo en la situación. Luego nos dicen, por otra parte, los lecheros manifiestan que estos nuevos estándares nunca fueron compartidos con ellos. Hay mucha información importante que debemos tener presente para el análisis. Y nos dicen también que por esta razón no han podido ajustar la producción a los requerimientos, ¿sí? Los lecheros dicen que nunca les dijeron cuáles iban a ser esos nuevos estándares de calidad. ¿Listo? Luego nos dicen, algunos de ellos han pensado en aliarse de las fincas lecheras y demandar a la empresa, pues según su criterio debieron ser informados con meses de antelación sobre dicho cambio e incluso haber recibido un apoyo financiero por parte de la empresa Lactifeliz para ajustar su producción. Entonces dicen que probablemente no recibieron la información. O sea, acá estamos trabajando sobre unos supuestos, ¿no? Dice, según su criterio, debieron ser informados con meses de antelación. Además, los productores temen que esta situación se agrave con el tiempo y sus medios de subsistencia se agoten, es decir, que no puedan seguir comercializando sus productos lácteos con Lactifeliz, por lo que algunos han comenzado a ofrecer su producción a otras empresas, a la competencia, ¿sí? Y están perdiendo la confianza en Lactifeliz. Consideran que la certificación es una excusa, pues nunca se había generado tantos rechazos masivos y hay rumores que la persona de calidad que contrataron no conoce el negocio ni los estándares que maneja. Por su parte, los ejecutivos de ventas de Lactifeliz se encuentran sumamente preocupados, pues el inventario, acá es otro aspecto importante, el inventario ha disminuido considerablemente debido a los rechazos. Es decir, hay que mirar, acuérdense que hay que mirar en qué circunstancias, situaciones o intereses juntos tiene similitudes, ¿cierto? Entonces nos dicen que Lactifeliz se encuentra sumamente preocupado, pues el inventario ha disminuido considerablemente debido a los rechazos generados por el área de calidad y no pueden cumplir con los compromisos que tienen establecidos con sus distribuidores desde hace meses. Adicional, nos dicen algunos medios de comunicación están generando presión sobre Lactifeliz y han informado, o sea, adicional, eso es algo como complementario, que se está generando presión sobre Lactifeliz y han informado sobre la situación de los productores, manifestando la falta de compromiso y responsabilidad de la empresa, pues lamentablemente la leche es un producto muy delicado que por tiempo no permite ser distribuida a la competencia y al ser rechazada debe ser desechada. ¿Listo? Entonces, todos esos aspectos son importantes para analizar en el caso. Luego, nos dice, teniendo en cuenta esa situación, Lactifeliz ha tomado la decisión de citar a los representantes de los productores. Entonces, acá ya está como el caso en sí. Voy a ponerlo como en moradito. Acá. Entonces, Lactifeliz ha tomado la decisión de citar a los representantes de los productores para discutir la mejor manera de llegar a un acuerdo y solucionar los inconvenientes. O sea, como que lo que se busca en sí, ¿qué es? Ponerles este moradito. Ahora, ya empieza el caso para que lo vayamos pensando y si quieres inclusive lo pueden ir desarrollando acá y adelantando ciertos aspectos. Pregunta o situación. Las partes deben llevar a la reunión una posible alternativa de solución. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que plantear y discutir cuáles son los intereses principales que los motivan a tomar una posición. Para un mejor análisis de esta situación, debemos resolver los siguientes puntos. Primero, ¿cuál es el objetivo de la negociación? Entonces, debemos plantear este objetivo, uno, nada más, ¿cierto? Luego en el punto 2 nos dice, describan las partes involucradas en la negociación. Acá yo les dejé un espacio. Cuando ustedes lo bajan
La plataforma viene así, ay, perdón, viene pegadito, o sea, no está ese espacio. Pero acá, antes de responder este punto de qué relación tienen, debemos describir las partes, o sea, cuáles son las partes involucradas. Pues la Actifeliz, los lecheros, ¿cierto? Ya luego ahí sí resolvemos qué relación tienen el Actifeliz y los lecheros. La idea es que profundicemos y luego me preguntan que cómo es su comunicación. Entonces, si es una comunicación asertiva o qué inconvenientes está presentando en cuanto a la comunicación. Luego en el punto 3 me preguntan cuáles son los aspectos que no son negociables para las partes. Entonces, hay aspectos negociables y otros no negociables. Hay que revisar de nuestro caso, de el caso en sí, qué aspectos ustedes consideran que definitivamente no son negociables para las partes. Luego en el punto 4 me plantea que cuáles son los aspectos que sí son negociables para las partes. En el punto 5, ¿qué técnicas o estrategias deberían tener los negociadores para llegar a un acuerdo? Entonces ustedes analizan, investigan qué técnicas o estrategias consideran que deberían llevar a cabo. En el punto 6, si estuviera en el rol del Actifeliz, entonces ahí nos ponemos en los zapatos de la empresa. Si fuéramos la Actifeliz, ¿qué perfil negociador asumiríamos? En el rol del productor, ¿cuál sería su perfil negociador? Entonces, la idea es que investiguemos en el concepto de qué perfil podemos asumir desde el punto de vista de la empresa, la Actifeliz, o de los productores. Luego, en el punto 7, que es algo que probablemente no conozcamos muy bien, nos dicen que construyamos nuestro triángulo de la responsabilidad, que ya se las voy a mostrar, ¿cierto? Y les voy a mostrar primero la imagen. Entonces, este es el triángulo de la responsabilidad. Tenemos dos. En uno de los triángulos podemos enfocarnos en los aspectos internos, ¿cierto? Que son las fortalezas, que son los aspectos positivos, y en los aspectos negativos, que son las debilidades. Todo lo interno, ¿listo? ¿Qué nos muestran acá? Aspectos que debemos analizar, el contexto y el aporte del contexto, es decir, digamos que ya lo que del exterior podemos nosotros como aprovechar, que eso forma parte también como del DOFA, aunque no nos lo están pidiendo acá puntualmente, pero sí recordemos que en el DOFA tenemos las fortalezas y las debilidades y se enfoca ya un poco más en el contexto. Entonces, para poder hacer este triángulo de la negociación, de la responsabilidad, perdón, acá tenemos unas preguntas orientadoras. La idea es que respondamos cada una de las preguntas. Lo podemos responder ahí cuando ustedes descargan el anexo, ahí mismo les sale el Word, ahí mismo podemos responder, ¿sí? Ahí lo van llenando. Yo acá se los tengo en dos colorcitos para que veamos un poquito la diferencia. Lo primero que vamos a analizar es la situación, se analiza la situación, la persona y el proyecto, que por eso sale el triángulo, persona, situación y proyecto. Y para la pregunta orientadora de la situación, tenemos esta interrogante. ¿Cuál es el contexto de la Actifeliz en la negociación? ¿Qué le aportaba el entorno positiva y negativamente a la situación? Entonces, el moradito es como el análisis del Actifeliz y el amarillo de los lecheros o de los productores. Entonces, primer pregunta, ¿cuál es el contexto del Actifeliz en la negociación y qué le aportaba el entorno positiva y negativamente a la situación? La segunda, que la puse en amarillito, ¿cuál era
o cuál es el contexto de los productores, acá ya es desde el rol de los lecheros, y qué le aportaba su entorno positivo y negativamente. Entonces, el morado es lo del Actifeliz y el amarillito es el de los productores de leche. En cuanto a persona, la pregunta orientadora, el moradito, ¿cuáles son las características del Actifeliz? Fortalezas y debilidades. Acordémonos que eso es lo interno que podemos controlar. Los aspectos positivos son las fortalezas, los aspectos negativos las debilidades. En cuanto a persona también, en amarillito, ya desde el otro rol, ¿cuáles son las características de los productores enfocándonos en las fortalezas y debilidades? Y en cuanto a proyecto, en el moradito nos dice qué quiere lograr la Actifeliz con la negociación y el amarillito qué quieren lograr los productores o los lecheros con la negociación. Entonces, respondemos esas preguntas lo más completo posible. Ya con eso tenemos el triángulo de la responsabilidad, porque acá nos dicen que plasmemos las fortalezas y las debilidades, ¿cierto? Ya por acá estoy tratando de bajar. Venga, a ver, está rebelde, listo, ya ahora sí. Entonces, si fuéramos más gráficos, pues responderíamos acá, pero como vamos a profundizar, nos queda más fácil responder las preguntas acá, como en este mismo orden que nos presenta el taller. Listo, ya después de que respondamos estas, esas preguntas orientadoras, vamos a el cuadro de intereses del Actifeliz y los productores. Acá me piden a la izquierda los intereses del Actifeliz, que yo lo puse acá en moradito, allá no le sale así en colores, sino para que lo diferenciamos. A la izquierda encontramos los intereses de la Actifeliz y a la derecha los intereses de los productores o los lecheros. Solo me piden 3, entonces vamos a plasmar 3 del Actifeliz y 3 de productores. Luego de que plasmemos los intereses, vamos a responder la pregunta de cuáles son los intereses en común que se pueden identificar. Entonces ahí vamos a pensar y analizar o plantear algunos supuestos donde vamos a comprender cuáles son esos intereses en común. ¿Listo? Es decir, a qué le apuntan juntos. ¿Cuáles son los intereses de la empresa, la Actifeliz, más la de los productores lecheros? Y para finalizar, tenemos nuestra última pregunta, que es la pregunta número 8, que la tenemos acá en la parte inferior izquierda, y es, ¿qué alternativa de solución propone para que puedan llegar a un acuerdo? Entonces acá planteamos, listo, la alternativa sería llegar a el acuerdo de, después de que ya hemos hecho todo el análisis, plasmar, ¿sí? ¿Qué alternativa de solución podríamos plantear para poder llegar, a un acuerdo? Y básicamente es el taller que tenemos que hacer, ¿cierto? Es muy sencillito, hay que leer bien el caso, tener las ideas todas claras y empezar desde la pregunta número 1, empezar a resolver en el Word. Entonces, ustedes pueden trabajarlo acá, lo pueden hacer en PowerPoint. Me parece que lo más sencillo es acá en este mismo Word del anexo de formato del Actifeliz, que ya les muestro dónde lo encuentran en la evidencia para que lo descarguen. Ese se deja descargar y lo trabajen allí mismo. Lo único es que no les va a salir así los moraditos porque ese lo tengo yo acá, pero todo es tal cual. ¿Listo? Entonces ya les muestro, por acá voy a tener abierto Sayuna. Entonces vamos a ir a ver
Listo, entonces ya busco nuestras fichas, operaciones de comercio exterior, 505 y 506. Les va a salir un tris diferente, acá me sale, les estoy compartiendo acá como en la visualización de los profes, como nos aparece a nosotros, a ustedes les sale un poquito diferente, como les indicaba, y les voy a mostrar. Espérenme un segundito. Listo, entonces, acá tenemos la evidencia de Diana de valoración, que fue la que ya trabajamos, que creo que la mayoría ya lo tenemos, y mañana les voy a habilitar esta opción que es taller de negociación. Acá vamos a ver, ahorita, bueno, ahorita no, mañana en la mañana ya se los dejo habilitado. Acá está dos botoncitos anaranjados, luego les pongo acá el resultado de aprendizaje. Acá en el anexo es donde yo les indico, ahí abre un zip, un WinZip, no, perdóname, este viene solo un Word. Entonces, cuando le doy clic ahí, de una vez, puedo abrir esta ventana y me sale el taller, que es el mismo que estábamos viendo ahorita, sino que yo lo tengo con unos colorcitos. ¿Listo? Entonces, es este mismo, allí lo encuentran. ¿Listo? Y ya mañana les aparece habilitada la evidencia para que la puedan subir juntas fichas, porque en este caso pues tengo que hacerle un pequeñito cambio y habilitarle las fechas. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, consulta, Walter. Bueno, una pregunta, ¿la grabación de la clase estará lista cuándo? Mañana en la tardecita, mañana después, yo creo que sobre las 12 ya está. Mañana me levanto tempranito a descargarla, yo la bajo y la monto en YouTube. Entonces lo que se demore esa parte, trato de tenérselas antes del mediodía, pero para no comprometerme en tiempos, normalmente a las 11 o 12 del mediodía, si lo logro, se las monto en Sayuna. En Sayuna y aparece, yo ahorita ya registro en mi Excel, aunque yo lo tengo acá de mi primer tarea de mañana. Vamos a ver si encuentro acá. Que mañana es 2 de diciembre, entonces de 8 a 9 empiezo a hacer esa partecita, pero a veces se demora un poquito en aparecer acá en el Teams. Entonces lo que se demora en aparecer el Teams, lo que me demore, me toca hacerle ahí un procesito al video. ¿Listo? Entonces yo pensaría Okay. que en el transcurso de la mañana. Ok, gracias. Bueno. Listo. No sé si hay alguna otra duda, consulta, pregunta. Sí, buenas noches. Sí, ¿la evidencia es grupal o individual? Grupal. La evidencia es grupal. Ya les comparto de nuevo acá las diapositivas. Todas las diapositivas les puse, mañana les pongo las diapositivas también apenas termine la grabación. Entonces acá les puse en la mayoría de las diapositivas, les puse grupal en amarillito, para que recuerden que es en equipo, grupal. Entonces, la idea es que hagamos en grupo la actividad. Acá, gracias por la pregunta a mi amiga que me hizo la consulta. Acá donde dice nombre del aprendiz, por favor, ponemos los nombres y apellidos completos de cada uno de los integrantes y le ponemos la fecha. ¿Listo? Entonces ahí dice aprendiz en singular, pero ahí van, si son 5 o 6 los integrantes de los equipos, pues van los nombres de los 5. ¿Listo? Importante en lo posible, pues nombres y apellidos completos, porque como somos varios y yo tengo listas de chequeo de muchas fichas,
entonces es mejor tener los nombres completicos. ¿Listo? No sé si hay alguna otra duda, muchachos, antes de ir cerrando. No, señora. No, listo. Entonces, les agradezco su asistencia. Y Walter sí levantó la manito. Walter. Disculpe, no sé si ya lo dijo o qué, pero no escuché. ¿Hasta cuándo es que es la evidencia? Hasta de hoy en 8. Lo tenemos hasta el 8. Por acá les estoy compartiendo las diapositivas. Hasta el 8 de diciembre. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Entonces, grupal cierra el 8. Y pues básicamente esa es la información clave. Cualquier cosa que necesiten a través de los instructores técnicos, yo estoy muy pendiente. Yo creo que ahorita en lo posible de una vez les dejo habilitada la evidencia y mañana les monto la grabación, porque sí se demora un poquitico en bajar. Les agradezco mucho su asistencia, espero que estén muy bien. Importante, por favor, las fechas, y acuérdense que ya estamos como en diciembre, en modo Navidad, entonces salir como lo antes posible, entregar bien, porfa, las evidencias para no tener que hacer correcciones. Entonces, lo ideal, bien hechecito desde el principio para no tener que estar otra vez haciendo ajustes. Y creo que por acá tengo una última pregunta, César. Sí, señora, buenas noches con César. Buenas Instructora, noches. una pregunta. Lo que pasa es que pues, a mí se me dificulta hacerlo en grupo. ¿Lo puedo subir solo? Sí, pues a los que tengan casitos especiales, lo ideal es que lo suban en grupo, pero si están trabajando individual, pues ahí sí, pues sería recibirlo, no, no hay problema, pero en lo posible organizarse en un grupo para que les quede más fácil las evidencias. Ok, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Listo, muchachos, les agradezco de verdad su asistencia, que descansen, Edison acá nos desea feliz noche, igualmente para todos, que estén muy bien, se cuidan mucho y nos estamos hablando en estos días. Cualquier cosita que necesiten, quedó pendiente. Ahí les voy a compartir un link que creé pero esta es la atención yo creo que voy a hacer esa atención de pronto el jueves o el viernes un ratico. Espérenme, les comparto que yo lo tengo por acá, por si se les llega a ofrecer, como no estamos, segundito que lo tengo por acá en mi Excel. Tengo el horario. Ay, no me quedó guardado. Ay, espérenme un segundito que yo se lo compartí a unos compañeros. Un link por si llegan a tener dudas. Espérenme 2 segunditos a ver. WhatsApp. La tengo por acá. Aunque ese taller, la verdad, es muy facilito. Mañana. A ver si me aparece, que yo me acuerdo que le escribí. Ay, pensé que lo tenía guardado por acá. Bueno, cualquier cosa me mandan razón con la profe si llegan a necesitar algo. Y yo ahí no me guardo, qué rápido. Bueno, les paso la información. ¿Listo? Por alguna urgencia. Feliz noche, que estén muy bien, se cuidan mucho. Muchas Igualmente. gracias. Chao, juiciosos, que estén muy bien. Chao, se cuidan mucho.